Bueno, vamos a seguir estudiando el problema de calcular intervalos de confianza para la media de una normal con varianza conocida. Puede ser, o no puede ser, es el hecho que estamos un poco viendo el mismo ejemplo o, o diferentes aspectos del mismo ejemplo una y otra y otra y otra y otra vez. Pero bueno, creemos nosotros que si queda bien claro este ejemplo y las diferentes facetas del mismo, de los intervalos de confianza para la media de una normal, si eso queda bien claro, entonces habrá quedado claro el tema de intervalos de confianza porque contiene básicamente todo, pues todo el fondo del problema, pues, ¿no? Que se trata de encontrar una cantidad cuya distribución no dependa del parámetro y a partir de ahí nosotros poder elegir dos límites de probabilidad para fijar una probabilidad en un nivel que nosotros queramos con base en esa distribución y luego despejar de ahí el intervalo para el parámetro que nos interesa. Entonces, si queda claro este ejemplo, y por eso lo vemos muchas veces, y de hecho por eso se ve muchas veces en este tipo de cursos, bueno, pues en eso consiste básicamente el tema de intervalos de confianza. Todo lo demás son aplicar las mismas ideas a diferentes ejemplos. Que sí, es verdad, cada ejemplo tendrá sus propios detalles, sobre todo técnicos, pero el fondo, la idea es siempre básicamente lo mismo. Volvemos entonces a la situación en la que tenemos una muestra aleatoria de una población normal con media conocida, con media desconocida, perdón, y varianza conocida. Y ahora nosotros queremos un intervalo derecho para mu al 100 por 1 menos alfa por ciento de confianza. Intervalo derecho significa que vamos a dar una especie de cota por la derecha, que va a ser una estadística de nombre T mayúscula 1. Ahora, hay que recordar siempre un hecho muy importante, que si tenemos una colección de variables aleatorias independientes con distribución normal mu sigma cuadrada, entonces esta cantidad de aquí, lo hemos dicho varias veces, pero vale la pena repetirlo, el promedio de la muestra menos mu dividido entre sigma entre raíz de n, esto es una variable aleatoria, porque x barra es aleatorio, que sigue una distribución normal estándar, siempre y cuando estemos tomando muestras de una distribución normal. Y, bueno, como todos sabemos, apelando a teoremas del límite central, incluso el caso en el que no estemos tomando muestras de una normal puede aproximarse cuando cuando el tamaño de muestra es grande, bueno, esta cantidad se aproxima, cada vez más converge a una normal estándar. Pero bueno, usando entonces este hecho, nosotros podemos elegir un número z subíndice alfa tal que la probabilidad de que nuestra variable normal estándar sea mayor o igual que z alfa sea igual a 1 menos alfa, lo cual nos remite a este dibujito de aquí. Aquí estamos dibujando una vez más la densidad de una normal estándar. Cuidado aquí con la notación, porque como ya lo hemos mencionado en otros videos, pero si no los han visto, cómo se escribe el subíndice aquí de estos números que se llaman los cuantiles cambia de repente dependiendo el libro que ustedes estén viendo o el curso que ustedes estén tomando. Algunos libros, algunos profesores y profesoras ponen acá z alfa, otros ponen z1 menos alfa, y nada más hay que tener cuidado en a qué se está refiriendo cada quien y ser consistentes. En estos videos nosotros llamamos z subíndice alfa aquel número tal que el área a la izquierda de ese número es igual a alfa. Es decir, este alfa corresponde un área a la izquierda de z alfa. Y recordando que la integral de una densidad, de cualquier densidad de menos infinito a infinito es igual a 1, pues entonces este cachito que quedó aquí en blanco, que no quedó dasheado, tiene área 1 menos alfa. Entonces nosotros sabemos que, bueno, por construcción un poco, este número que llamamos el cuantil z alfa es un número que satisface esta propiedad de acá. El área a la derecha,
es decir, la probabilidad de que una variable aleatoria esté a la derecha de este número es 1 menos alfa, ¿verdad? 1 menos alfa, 1 menos alfa, porque el área a la izquierda es alfa. A esto nos referimos nosotros con el cuantil de orden alfa, de algún modo. Bueno, ya tenemos entonces aquí la cantidad que tiene una distribución que no depende de los parámetros. La normal 0,1 no depende de este mu desconocido. Y ahora despejamos de esta desigualdad, de lo que está dentro de los paréntesis cuadrados de este evento, el parámetro del cual nos interesa hacer inferencias, que es mu. Despejamos nosotros de aquí y llegamos a un evento equivalente. Tiene la misma probabilidad. La probabilidad de que mu sea menor o igual que x barra más z, ojo, 1 menos alfa, sigma entre raíz de n, es de 1 menos alfa. Ustedes pueden revisar las cuentas, cómo es que cambiamos este subíndice alfa por este subíndice 1 menos alfa, usando el hecho de que por simetría, lo tenemos escrito por acá, z alfa es igual a menos z1 menos alfa. Es decir, z1 menos alfa tiene que ser aquí como simétrico en espejo, ¿verdad? Menos, aquí está z1 menos alfa. Entonces por ahí en el despeje ustedes hagan lo que da un signo menos, z alfa, y por convención se escribe casi siempre con signo más, z1 menos alfa. Ya tenemos entonces el intervalo de confianza que nosotros buscábamos. Un intervalo que únicamente tiene, digamos, un lado, el otro es menos infinito, y pues el intervalo es menos infinito, coma, esto de acá, x barra más el cuantil 1 menos alfa de la distribución normal estándar, por sigma, que es conocido en este ejemplo, entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Tenemos entonces ya un intervalo de confianza derecho al 100 por 1 menos alfa por ciento de confianza para mu. De manera análoga, no vamos a repetir todas las cuentas, pero puede ser un ejercicio, si ustedes quieren practicar y desarrollar por ustedes mismos estas ideas, podemos sacar un intervalo izquierdo de manera no exactamente igual, por supuesto, pero análoga. Puede uno construir el intervalo izquierdo, ahora, que en este caso va a ser x barra menos z1 menos alfa por sigma entre raíz de n, coma, infinito, ¿verdad? Y ese lo pueden ver los estudiantes. Sí, porque si no es repetir como que otra vez las mismas cuentas. Pero repítanlas ustedes. Digo, de nada sirve que las repita yo, pero sí sirve de algo que las repitan ustedes. Muy bien, entonces ya vimos cómo en este ejemplo que venimos desarrollando una y otra y otra y otra vez, que es intervalos de confianza para la media desconocida de una normal con varianza conocida, pues ya vimos cómo sacar los intervalos, el que se llama de los dos lados, el intervalo derecho, y ustedes ven cómo sacar el izquierdo. Vamos a hacer un resumen, vamos a aquí reproducir una tabla que viene en el libro este de Víctor Panaretos con estos resultados. En resumen, para una normal con media desconocida y varianza conocida, y si nosotros buscamos intervalos de confianza, pues para lo desconocido que es mu, intervalos para mu, tenemos lo siguiente. Un nivel de confianza 1 menos alfa o 1 menos alfa por ciento. Recuerden que nosotros aquí, dependiendo en qué libro nos estamos basando, le podemos llamar 1 menos alfa o gamma. 1 menos alfa es lo mismo que gamma. Ahorita estamos siguiendo el Panaretos, creo que ahí usa el 1 menos alfa para esta tablita, ¿verdad? Podemos sacar nosotros un intervalo por los dos lados o un intervalo nada más izquierdo o un intervalo nada más derecho, que es el que ustedes
terminando de este video, si no, ahorita pónganle pausa y reproduzcan las cuentas que nos llevan a este intervalo derecho. Hay en general dos estadísticas. T1, que algunos libros le llaman L mayúscula. L se refiere a left, o sea, izquierda. Y hay una estadística T2, que algunos libros también se refieren a ella como R mayúscula. Estoy diciendo tonterías, perdón. U, siguiendo el Panaretos. L no era de left, L era de lower. Y O era de upper. Así mero. Un límite por debajo y un límite por arriba. T mayúscula 1 y T mayúscula 2. Ojo que esta T mayúscula 1 y T mayúscula 2, o bien también se llaman L mayúscula o U mayúscula, son variables aleatorias. Por eso las escribimos con mayúsculas. A sus realizaciones o sus observaciones particulares las vamos a denotar como siempre con minúsculas. Pero ese no es el punto. El punto es que cuando es de dos lados, que el límite por debajo, el lower, T1, vimos que era x barra menos z 1 menos alfa medios, ojo aquí cuando va entre 2 y cuando no, por sigma entre raíz de n, y por la derecha es lo mismo pero con signo más, z1 menos alfa medios por sigma entre raíz de n. Ese cuando es por los dos lados. Cuando es nada más izquierdo, bueno, pues tenemos nada más el límite, el izquierdo, el lower, que es x barra menos z1 menos alfa, ojo, sin medios. Aquí va alfa entre 2, aquí no, porque la idea es que el área de las colas sume alfa en total, alfa medios más alfa medios, por sigma entre raíz de n, y acá pues no nos interesa, es más infinito. Y al revés, el derecho, el que van a revisar ustedes, por un lado es menos infinito y por el otro es x barra más z por 1 menos alfa medios por sigma entre raíz de n. Espero no equivocarme aquí en esta tablita. Si detectan ustedes alguna errata o lo que sea, por favor coméntenlo aquí en los comentarios o en el Google Classroom o por correo o como ustedes prefieran comentarlo. Pero entonces esta es la idea más o menos, ¿no? Vean cómo en estas construcciones que nosotros hemos hecho de estos intervalos, el punto clave es que hay una cantidad, esta que ahorita estaba pintada en rojo por aquí, que tiene una distribución que no depende del parámetro mu. Y este método que hemos aplicado aquí una y otra vez es en general el método que se aplica casi siempre para encontrar intervalos de confianza. Una cantidad que tiene estas características, es decir, que su distribución no depende del parámetro desconocido y que por lo tanto nosotros podemos utilizar para de ahí sacar el intervalo que nosotros queremos, se llama una cantidad pivotal. Y ahorita damos la definición. Notemos cómo en la construcción de estos intervalos, el punto clave de donde partimos siempre es que esta cantidad, vamos ahorita a pintarla con rojo, que la cantidad x barra menos mu sobre sigma entre raíz de n tiene una distribución que no depende del parámetro desconocido, que en este caso es mu. Es aleatoria, pero aquí el punto es que tiene una distribución que no depende de lo desconocido. En este caso lo desconocido es mu. Del parámetro desconocido
Entonces, eso es lo que nos ha permitido, si ustedes revisan los videos pasados o los libros o si están tomando apuntes, eso es lo que nos permite elegir dos cantidades, en el caso de los intervalos de dos lados o una en el de un lado, z menos 1, z1 menos alfa medio, z1 más alfa medio, z menos alfa, esas cantidades, que nosotros podemos decir la probabilidad de que esta variable aleatoria esté entre esas dos es igual a 1 menos alfa. Es decir, dado el nivel alfa o 1 menos alfa, yo puedo elegir esos dos numeritos porque yo conozco por completo la distribución de esta cantidad roja que está pintada aquí. Entonces, ello, esto que está escrito aquí, nos permite escribir la probabilidad, en este caso en particular, z alfa medios menor o igual que x menos mu sobre sigma entre raíz de n menor o igual que z1 menos alfa medios, que sea exactamente igual, o por lo menos igual a, porque recuerden que esto es para cualquier valor de mu, 1 menos alfa. Podemos escribir eso, y eso nos permite manipular la expresión que va dentro de los paréntesis cuadrados, dentro de, es decir, esta doble desigualdad, o en el ejemplo que ahorita vimos al inicio de este video era una desigualdad nada más, una, no era doble, para encontrar nuestro intervalo. Para encontrar nuestro intervalo. Decía ya ahorita que una cantidad de este tipo tiene un nombre, se llama una cantidad pivotal. Vamos entonces a dar la definición. Voy a borrar ahorita aquí el pizarroncito para escribir la definición, tal y como lo da el libro de Víctor Panaretos, y es que sea para variar, porque deberíamos inventar una notación para sea x1 hasta xn, una muestra aleatoria de una población con densidad tal, con parámetro desconocido θ, porque lo escribimos una y otra vez. Pero bueno, en lo que se me ocurre una forma de dar una notación para eso, lo escribo otra vez, para variar. x1 hasta xn, una muestra aleatoria de una población con densidad conocida f, con parámetro desconocido mu. Sea Q mayúscula, ahorita vemos por qué mayúscula, seguro ha de ser porque ha de ser una variable aleatoria, una función que va de el espacio muestra cruz el espacio parametral a los números reales. Es decir, toma alguna muestra, vive en el espacio muestral, algún posible valor del parámetro y de ahí hace algo con eso y nos da un número real. Esto de aquí es el espacio, el conjunto de todas las muestras posibles, espacio muestra, otros le dicen espacio muestral, y este es el espacio parametral, es decir, el conjunto de posibles valores que puede tener el parámetro desconocido. Y piensen ustedes en esto que estábamos nosotros manipulando una y otra vez. Esto es algo que toma un elemento de la muestra, toma un valor de mu desconocido y hace algo que finalmente esto nos da un número real. Es una variable aleatoria con distribución normal 0, 1. Entonces, ese es el ejemplo, ¿no? Y bueno, una función que tiene ese dominio, ese rango, y que satisface que es continua, al menos en el espacio muestral, es continua para todo elemento, para toda posible muestra. No necesariamente en el espacio parametral, pero en el espacio muestral sí. Y que su distribución no depende del parámetro θ. Eso es quizá lo más importante. Su distribución, o sea, la probabilidad de que Q, que depende de, aquí es con mayúscula,
de que esta variable aleatoria y que depende del parámetro sea menor o igual que algún cierto valor x. Esa es la distribución o la función de probabilidad acumulada. No depende de teta. Como esta, por ejemplo, ¿no? Su distribución es una normal 0,1. No depende de mu. Bueno, entonces si Q satisface esto, Q se llama una cantidad pivotal o simplemente le podemos decir una pivotal. Entonces, Q se llama una cantidad pivotal o simplemente, me imagino que le pusieron ese nombre porque uno la va como que pivoteando a la hora de que uno despeja el parámetro desconocido de esta doble desigualdad. O simplemente una... Eso me imagino, pero no estoy seguro por qué le pusieron de nombre pivotal. Si alguien tiene información al respecto y lo quisiera compartir con nosotros, sería interesante y sería útil. Pero bueno, un par de observaciones de esta definición. Uno es que una pivotal es función de la muestra y del parámetro. Como función depende del parámetro, pero su distribución, visto como variable aleatoria, no depende del parámetro. Entonces, ojo con eso porque puede causar confusión. Espero que no. Observaciones. La primera es esa. Observaciones. 1. Una pivotal es función de la muestra y también del parámetro. Entonces, como función depende del parámetro y también del parámetro. Pero su distribución, porque es una variable aleatoria, pero su distribución no depende del parámetro, al menos no del parámetro desconocido, del parámetro desconocido. Y la segunda es que si como función depende del parámetro desconocido, pues entonces no es una estadística, porque recuerden que por definición una estadística es una función de la muestra, que justo lo contrario de aquí, ¿no? Que no depende del parámetro desconocido. Q no es una estadística porque como función depende del parámetro desconocido. Depende del parámetro desconocido. Entonces, en general, esta cantidad pivotal no es una estadística. Esto nos permite entonces plantear una generalización de este método que hemos utilizado en estos últimos videos una y otra vez para calcular intervalos de confianza de la media de una normal. Se llama el método pivotal. Vamos a describir el método general en qué consiste. Y hacemos un par de observaciones y en el siguiente video vemos dos ejemplos que no son los mismos que hemos visto tantas veces, ¿no? Son parecidos, pero no son exactamente el mismo. Tienen sus detalles técnicos. Tenemos entonces el siguiente método. Tenemos entonces el SIG significa siguiente, método. Bueno, vamos a escribir mejor método aquí. El siguiente método. Una receta, pues, ¿no? Que se llama el método pivotal. Al menos los pasos así sí son como muy de receta, pues, pero es algo muy general. Ustedes van a ver en la tarea seguramente que cada ejemplo en particular tiene sus detalles, sus cositas, pero el método, el fondo, pues, siempre es el mismo. Y el método es el siguiente. Si nosotros tenemos una cantidad pivotal, es decir, depende de la muestra y del parámetro, es una pivotal. Entonces,
Voy a utilizar ahorita la notación de alfa, pero recuerden que gamma es igual a 1 menos alfa, si ustedes prefieren seguirlo así, o si ven un libro donde lo pone con gamas en vez de con alfas. Entonces, para todo valor de alfa, entre 0 y 1, porque recuerden que es una probabilidad de algo, deben existir dos números. Deben existir Q1 y Q2, son números reales, que no dependen de, que dependen de alfa, por supuesto, que dependen de alfa, tal es que la probabilidad de que esta variable aleatoria Q, la pivotal es una variable aleatoria, esté entre esos dos, sea igual a 1 menos alfa. Es decir, tiene que ser posible siempre, y también por continuidad, encontrar dos números tales que la probabilidad de que Q esté entre ellos sea igual a 1 menos alfa. Aquí lo que está fijo es la probabilidad, 1 menos alfa. Nosotros ahora tenemos que encontrar algún intervalo tal que el área bajo la curva de la densidad de Q sea igual a 1 menos alfa en ese intervalo. Bueno, eso en principio, y si se cumplen aquí las características de la definición, pues siempre se puede hacer. Ahora, encontramos esos dos numeritos, ¿no? Si resulta que, si para cualquier muestra posible, x1 hasta xn, minúsculas, porque son muestras, es en específico, particulares. Si para cualquier muestra posible se cumple justamente esto, que la probabilidad de que Q esté entre Q1 y Q2 sea igual a 1 menos alfa, y si eso ocurre, sí, solo sí lo siguiente, que Q1 menor que, esta es la realización de la pivotal, si para cualquier realización de la pivotal, para cualquier posible valor de la muestra, esto ocurre, sí y solo sí, hay dos estadísticas, T1 y Tn, mejor esto lo voy a escribir aquí abajo, si no se me va a acabar el pizarrón, si esto ocurre sí, solo sí, hay dos estadísticas T1 y T2, tales que tau de teta está entre esas dos. Que esto es a lo que llegamos cuando nosotros terminamos con nuestro despeje de la doble desigualdad. Es decir, si esto ocurre sí, solo sí, esto. Entonces, estas dos estadísticas, T mayúscula 1 y T mayúscula 2, son un intervalo de confianza al 100 por 1 menos alfa por ciento para tau de teta. Entonces, este par de estadísticas, o este intervalo aleatorio, T mayúscula 1, T mayúscula 2, es un intervalo de confianza, no es el único, ahorita vemos las observaciones, al 100 por 1 menos alfa por ciento para tau de teta. Muy bien, pues un par de observaciones y en el siguiente video vemos dos ejemplos. Observaciones. La primera es que estos dos números, Q1 y Q2, no dependen de teta, dependen de alfa. Obviamente, no dependen de teta porque la distribución de la variable aleatoria Q, de la pivotal, pues no depende de teta. Q1 y Q2 no dependen de teta, ¿verdad? Porque la distribución de Q no depende de teta, porque es una pivotal por definición. Porque la distribución de Q no depende de teta. Otra observación, bueno, van a ser tres de hecho, ¿no? Y es que en general nosotros podemos escoger una infinidad de parejas Q1, Q2 que satisfacen
que la probabilidad de que Q esté entre ellas sea igual a 1 menos alfa, y por lo tanto nosotros podemos dar en principio una infinidad de intervalos de confianza. Pero en general, ya lo hemos comentado, vamos a preferir nosotros el más corto, porque entre más corto es más informativo, y lo que nosotros queremos es información, reducir la incertidumbre, no que se quede igual. En general, podemos dar un montón, de hecho una infinidad, de intervalos para tau de teta. De intervalos para lo desconocido que es teta o una función tau de teta. Vamos a preferir, siempre que se pueda, el más corto de todos. A preferir el más corto de todos ellos. Y por último, que el chiste de este método es, bueno, hay que hacer dos cosas. Uno, encontrar una pivotal. Y dos, ya que tenemos una pivotal, reescribir una desigualdad de otro modo. De modo que nosotros podamos reescribirla como un intervalo para el parámetro desconocido. 3. El chiste es reescribir la siguiente desigualdad. La desigualdad Q está entre Q1 y Q2 como una desigualdad para lo desconocido, y que eso desconocido quede solita en el centro, o sea, despejarlo. T1, donde lo que queda afuera deben de ser estadísticas. Ojo, aquí no sale el parámetro desconocido, esto tiene que ser una estadística. Menor que tau de teta, menor que t de x1 hasta xn. En el siguiente video vemos un par de ejemplos, para los cuales, nada más ahorita, antes de ir al siguiente video, igual esto lo volvemos a comentar antes de ver los ejemplos, nada más un par de recordatorios para el siguiente video. Recordatorios, cosas de probabilidad que vamos a usar para el sig significa siguiente, video. Y es que, bueno, esto de siempre, x barra menos, estoy suponiendo que estamos tomando muestras de una normal. Esto lo escribimos mejor si quieren la siguiente vez. Mejor significa con más detalle, pues, ¿no? Y sirve que cambiamos este plumón azul que ya no está pintando del todo bien. Que n-1 entre sigma cuadrada por s cuadrada sigue una g cuadrada con n-1 grados de libertad. Y que x barra menos mu sobre sigma entre raíz de n sigue una t con n-1 grados de libertad. Vamos a utilizar estos tres hechos de probabilidad y, bueno, características de las distribuciones muestrales o muestrando bajo normalidad. Todo esto lo demostramos nosotros o lo comentamos en la primera sección del curso. Vamos a usar esto para calcular intervalos de confianza, otra vez, para la media de una normal, pero ahora con varianza desconocida, y también para la varianza desconocida de una distribución normal. Por eso lo vemos en el siguiente video. Así que gracias.